Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta jornada titulada Habla del futuro de Europa en tu universidad. Lo primero, voy a disculpar la presencia del rector, que no puede estar hoy para presentar esta jornada, y eso me permite a mí, en calidad de vicerrector de Investigación y Transferencia, poder estar aquí presentando algo tan interesante como hablar de Europa en nuestra universidad, en este caso en la Universidad de Alcalá, y del papel que puede tener Europa pues en el desarrollo de las políticas no solo nacionales y todo lo que tiene que ver también con la política educativa, de investigación y demás relacionado con la universidad. Voy a ceder la palabra en primer lugar a don Juan Luis Ballesteros, analista político de la Comisión Europea en España. Juan Luis. Pues muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Yo tengo la presentación allí y no sé si voy a hacerla, voy a hablar de pie o sentado. Como quieras. La pongo y... Tengo esto que me han dado aquí. Perfecto. Vale. Bueno, empiezo sentado y si me canso me levanto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a vosotros por venir, ¿no? El 2019 es un año muy importante, un año en el que cambiamos el ciclo político europeo, no solo el español, que lleva cambiando los últimos 4 años bastante, sino el europeo. Pues bueno, termina la Comisión Juncker, que empezó en 2015, y empieza la Comisión von der Leyen, que es la primera presidenta mujer de la Comisión Europea, ¿no? Entonces, este año hemos tenido pues las elecciones europeas que tuvimos en mayo. A ver si funciona esto. Ahora, vale. Bueno, el contexto en el que nos encontramos. Quería simplemente hacer un poco el marco de dónde estamos. En mayo tuvimos las elecciones al Parlamento Europeo, se renueva el Parlamento. En junio el Consejo Europeo designó a Ursula von der Leyen como presidenta electa de la Comisión, y ahora mismo estamos en un momento en el que en septiembre la presidenta ha hecho su propuesta de colegio de comisarios, es decir, cuál va a ser su equipo. En estos momentos, durante el mes de octubre, están teniendo lugar lo que se llaman los hearings, que son las audiencias de los comisarios propuestos en el Parlamento Europeo. Es decir, por ejemplo, comisario de transporte, pues la Comisión de Transporte del Parlamento lo examina y al final de ese examen pues emite una decisión, hace una votación y vota a favor o en contra de la propuesta del comisario. Y en ese momento estamos ahora. Entonces, hasta ahora ha habido 3 comisarios que no han pasado la prueba, lo que significa que la presidenta von der Leyen tendrá que volver a presentar, o bien se arriesga a ir al Pleno del Parlamento y que el Pleno vote sobre el colegio de comisarios, aun sabiendo que hay 3, digamos, comisarios marcados, o bien propone unos nuevos comisarios, 3 nuevos comisarios, ¿no? Entonces, estamos a la espera de que se concluya esas audiencias. Bueno, las audiencias ya han terminado prácticamente, pero que se llegue al voto del Parlamento Europeo para que la Comisión obtenga la confianza del nuevo Parlamento y pueda empezar a trabajar. ¿Cuándo debería producirse esto? El 1 de noviembre. El 1 de noviembre la nueva Comisión debería estar trabajando. Las casas de apuestas ahora mismo dicen que no va a ser así. Es decir, vamos a mínimo mediados de noviembre, muy probablemente 1 de diciembre, si no hay más problemas, ¿no? Y esto, bueno, este es el ciclo político europeo, pero si miramos al mundo, bueno, pues estamos en un momento crucial, ¿no? Un momento en el que el panorama internacional se define en 2 palabras, que sería volatilidad e incertidumbre. Es decir, tenemos muchos cambios, se producen muy rápido y esto genera que sea poco predecible nuestro entorno. El Brexit, yo creo que hablará el profesor Fernando a continuación. ¿Qué va a pasar si tenemos un Brexit duro? Bueno, pues poco menos que el apocalipsis, ya lo adelanto, ¿no?
Pero el Brexit, pues bueno, ha marcado esta volatilidad e incertidumbre del contexto político europeo. El presidente Trump en Estados Unidos, con una política más aislacionista o más, digamos, el de abandono del multilateralismo. Entonces, todo esto crea un entorno en el que es más importante que nunca, pues, conseguir tener un gobierno estable en la Unión Europea. ¿Qué ha hecho ya la presidenta von der Leyen? Bueno, estos son los comisarios, no quería pasarlos por alto. Son muchos, seguimos estando en un comisario por Estado miembro. Entonces, en la próxima comisión tendremos 27 comisarios. Y como veis ahí, son círculos concéntricos, ¿no? Este diagrama lo presenta bastante bien. Os pediría que os fijarais simplemente en la parte de fuera. La parte de fuera, veis unos cuadritos verdes, ¿no? Estos son las vicepresidencias. Las vicepresidencias son los ejes prioritarios, o van a simbolizar los ejes prioritarios de la nueva comisión. Es decir, las propuestas donde se quiere poner un énfasis, se ha puesto una vicepresidencia. Por ejemplo, tenemos ahí a la izquierda el actual ministro de Exteriores español, Josep Borrell, que será el próximo alto representante para la política exterior. Y la prioridad de la que se va a ocupar es que la Unión Europea sea un actor fuerte en el mundo, es decir, fortalecer la presencia internacional de la Unión Europea. O, por ejemplo, bueno, pues vemos por abajo, no se ve muy bien, la comisaria Suiza sobre demografía y democracia, ¿no? Que es un tema nuevo en el que se va a abordar uno de los temas ahora que está bastante de moda, y bien que esté de moda, que es el problema de la despoblación, ¿no? Entonces, los puntos verdes, o los recuadros verdes, vicepresidencia con una competencia directa sobre prioridades. Estas son las prioridades políticas de la presidenta. Bueno, pues vemos en primer lugar un tratado verde para Europa. ¿Qué significa eso? Política medioambiental. Lo vamos a ir viendo más detalladamente. Segundo punto, una economía que sirva a la gente, es decir, pasar de las cifras de tener unos buenos números macroeconómicos a que de verdad pues, se reduzcan las desigualdades, se eliminen las discriminaciones. En tercer lugar, una Europa preparada para la era digital, es decir, que avancemos en un mundo en el que ya hay una gran competencia entre China y Estados Unidos sobre el 5G, por ejemplo, pues que en Europa haya un enfoque común sobre este tema. El cuarto punto, como hablábamos antes, proteger nuestro modo de vida europeo, es decir, esta prioridad ha sido un poco cuestionada, aunque luego se explicó bastante bien, que es defender los valores europeos. ¿Qué significa esto? Pues, entre otras cosas, fomentar la integración, también lo que es la protección a nivel internacional y una política de migración ordenada, en fin. Esa es una prioridad que engloba, como veis, distintas políticas que van a confluir en un eje prioritario. Quinto punto, una Europa más fuerte en la escena internacional. Sexto, un nuevo impulso a la democracia europea, más preocupación por la ética, por la financiación de los partidos políticos, por la publicidad de partidos políticos. Pero bueno, vamos a ir más en detalle, ¿no? Un tratado verde europeo. Y aquí os pido perdón, la diapositiva está en inglés. Yo estoy seguro que no hay ningún problema, ¿no? El tratado verde europeo, ¿en qué consiste? Bueno, pues no partimos de la nada. Siempre en la Comisión, cuando se pasa de un mandato a otro, hay una continuidad. Entonces, se va a seguir trabajando en reducir las emisiones, se va a seguir trabajando en fomentar la economía circular, se va a seguir trabajando también en tener una estrategia de biodiversidad, que todavía no tenemos. Y también unos fondos de transición justos, ¿no? Es decir, aquellas regiones que pierden financiación porque hay un nuevo marco financiero plurianual sobre financiación regional, pues que estas regiones puedan tener un fondo de transición que los soporte, ¿no? Que los ayude. Esta sería la primera prioridad. Segunda prioridad, una economía que trabaje para la gente. Bueno, una nueva estrategia para pequeña y mediana empresa, un instrumento financiero para convergencia y competitividad, completar la unión bancaria, focalizar o poner el foco del semestre europeo en los objetivos de desarrollo sostenible. Yo aquí sí haría un paréntesis para comentar, los objetivos de desarrollo sostenible van a ser clave en los próximos años en la orientación política de la Comisión, ¿no? En las prioridades de la Comisión. Un plan de acción para implementar también el Pilar Europeo de Derechos Sociales y dentro de los 100 primeros días un salario mínimo europeo. Salario mínimo europeo, bueno, pues
sobre todo tener unas medidas convergentes entre todos los países miembros para tener unas referencias comunes que hagan posible pues esa equiparación. Una economía que trabaje para la gente pues también significa apoyar la garantía infantil propuesta por el Parlamento Europeo, una directiva sobre balance, sobre equilibrio de vida privada y laboral, y para esta comisión va a ser muy importante la legislación antidiscriminación y de igualdad de género. Dentro de los primeros 100 días, la presidenta electa se propone o se compromete a poner en marcha medidas obligatorias sobre transparencia en cuanto a salarios, ¿no?, en empresas. Y también en cuotas de género en los, ¿cómo se llama? En los company boards, esto es los consejos de administración de las empresas, ¿no? Entonces, caminar siempre en esta prioridad, reducir desigualdad, reducir discriminación, aumentar la igualdad de género, ¿no?, promover la igualdad de género. Una Europa preparada para la era digital. Bueno, pues aquí hablamos del 5G, de la blockchain, de la computación cuántica. En fin, vivimos en una época en la que es prioritario completar el mercado interior y completar el mercado interior digital, es decir, que Europa pueda ser competitiva en este ámbito. Y dentro de los primeros 100 días, lo que se compromete la Comisión es tener un enfoque coordinado de todos los Estados miembros en cuanto a las implicaciones éticas y humanas de la inteligencia artificial. Es decir, vivimos ya en una época en la que necesitamos, pues poner esa, digamos, no limitar, pero sí coordinarnos bien para que la inteligencia artificial pues respete esos límites éticos y humanos, ¿no? Y para esto es fundamental pues tener un enfoque coordinado. Es como se comienza todo en Europa, ¿no? En Europa, cuando se llega a la legislación sobre un tema, siempre los pasos primeros han sido tener un enfoque coordinado, un método de coordinación, ¿no? Proteger el modo de vida europeo, la cuarta prioridad. Bien, sobre todo defender el Estado de Derecho. La Unión Europea pues, se basa en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, como sabéis, no puede haber... Bueno, engloba muchas cosas. Si empiezo a explicar el Estado de Derecho aquí, podemos pasarnos mucho rato, pero básicamente sería ese respeto al orden jurídico de los Estados miembros y que por ejemplo, pues que no haya penas sin que haya una norma antes, que haya separación de poderes, en fin. A nivel europeo hay una serie de normas que destinadas a proteger esto. Es decir, por ejemplo, pues son los artículos 6 y 7 antiguos del Tratado de la Unión Europea, y estos artículos establecen mecanismos para evitar la violación del Estado de Derecho en determinadas circunstancias. Hay un mecanismo de prevención y otro de sanción. ¿Qué se busca ahora? Bueno, pues se ha constatado en los últimos años que estas violaciones se dan, con lo cual se necesita reforzar con más mecanismos en la protección del Estado de Derecho, ¿no? También se busca dentro de hay una aproximación conceptual a este tema que defiende ligar el respeto al Estado de Derecho a la financiación europea. Es decir, Estados miembros que no cumplen con el Estado de Derecho, por ejemplo, que no se respeta la separación de poderes, se reduzca o se sancione esto con menos fondos comunitarios. Es una propuesta que hay sobre la mesa dentro de lo que es la propuesta general de financiación para los próximos 7 años, ¿no? Esa sería una parte importante de esta prioridad. Otra sería proteger, pues tener unas fronteras exteriores seguras, modernizar el sistema de asilo, que ahora mismo es uno de los grandes desafíos de Europa. En los últimos años hemos tenido una gran fractura política en la Unión Europea, este y oeste, norte y sur, sobre el tema de la migración, y la presidenta electa se ha propuesto, Ursula von der Leyen, se ha propuesto acabar con este problema, es decir, conseguir un enfoque común y conseguir cerrar esta herida. Y es un gran reto porque las divergencias pues, han sido y son bastante grandes, ¿no? Y el tercer punto, y es la base, es digamos el gran objetivo, es volver a tener una Europa sin fronteras interiores. Actualmente, o en los últimos años, hemos tenido fronteras interiores entre algunos Estados miembros. Esto está permitido dentro de Schengen,
pero es una anomalía. Es decir, esos controles, por ejemplo, había controles entre Francia e Italia, yo no sé ahora mismo en qué estado están, o incluso en las fronteras exteriores de Alemania, se han reintroducido durante los últimos años por diversas crisis en tema migratorio. Entonces, la protección de la frontera exterior unido a una política de inmigración que funciona, una política de asilo que funciona, es lo que permite tener luego fronteras interiores abiertas, ¿no? Y este sería el objetivo. Dentro de esta prioridad también hablamos de seguridad interna, lucha contra el terrorismo, lucha contra el crimen organizado, reforzar también lo que es la gestión de nuestras aduanas y también enfocar la ayuda al desarrollo en trabajar porque dentro de la migración sea una migración sostenida y ordenada, ¿no? Quinto punto es una Europa más fuerte en el mundo. Esta prioridad ya existía con la Comisión Juncker, con la alta representante Mogherini. Y aquí el mensaje que os querría trasladar sobre todo es que la Unión Europea va a seguir defendiendo el multilateralismo. Estamos en una época en la que el multilateralismo está puesto en cuestión. Tenemos grandes potencias, como puede ser Rusia, como puede ser China, como puede ser ahora Estados Unidos, que se han ido alejando en cierto modo de ese multilateralismo hacia relaciones internacionales mucho más basadas en la bilateralidad. Europa sigue creyendo en el multilateralismo, en la Organización Mundial del Comercio, y también se compromete a seguir, o tiene como objetivo seguir siendo el gran donante de ayuda al desarrollo, sobre todo enfocada en África sobre todo, ¿no? Es decir, África, si hay una prioridad geográfica o va a haber una prioridad geográfica, va a ser África en el futuro, ¿no? La ampliación de la Unión Europea al norte, a Macedonia del Norte y Albania, también es otro objetivo. Y el último punto, el partenariado estratégico con el Reino Unido, esperemos que pueda concretarse una vez que se concrete el Brexit, ¿no? Dentro de esta prioridad, pues también las relaciones con la OTAN son muy importantes. Desarrollar el Fondo Europeo de Defensa y la defensa europea, que es la otra pata, digamos, de esa fuerza de la diplomacia europea, ¿no? La Unión Europea, para ser creíble en la arena internacional, pues necesita tener ese soporte detrás también, que es una defensa autónoma, una autonomía estratégica, ¿no? Si queréis lo podemos comentar más adelante. La última de las prioridades, un nuevo impulso a la democracia europea. Y aquí una de las ideas es lanzar una gran conferencia sobre el futuro de Europa, que empiece en 2020 y que se centre en participación ciudadana. Y aquí, sobre todo, la batuta la va a llevar presumiblemente el Parlamento Europeo. También otro objetivo es reforzar la coordinación con el Parlamento Europeo. Y bueno, pues curiosamente, aunque la presidenta electa no ha formado parte del sistema de Spitzenkandidaten, por el cual cuando se hicieron las elecciones europeas, los cabezas de lista de los grandes partidos eran los nominados para presidir la comisión, pero uno de los objetivos de esta comisión es que se refuerce este sistema, ¿no? El sistema de los Spitzenkandidaten, que serían como candidato punta, ¿no?, de cada uno de los partidos. En cuanto a otras medidas que va a incluir esta prioridad, llamaría la atención sobre una institución de vigilancia independiente en cuanto a la ética, que sea común a todas las instituciones europeas, es decir, reforzar el funcionamiento de las instituciones para también su credibilidad de cara a los ciudadanos, y un plan de acción para la democracia europea que ya decíamos antes va a buscar conseguir más transparencia en cuanto a la financiación de los partidos, en cuanto a la publicidad de los partidos, en fin, reforzar todas estas normas a las que los partidos tienen que cumplir en periodo electoral, ¿no? Bien, estas son las prioridades. Mi idea hoy era presentar esto como un guión, pero dejar la posibilidad abierta a preguntas, no sé si ahora o después, no sé cómo después, más adelante, para cualquier tema de los que hemos tocado, cualquier inquietud que tengáis, bueno, pues comentarla juntos. Yo creo que es lo más fructífero. Y muchas gracias por vuestra atención. Bien, tiene la palabra ahora el profesor doctor don Fernando Lozano Contreras,
director académico del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Alcalá. Muchas gracias, vicerrector. Bueno, antes que nada, antes de iniciar mi exposición, sí que quería, en mi condición de director académico del Centro de Documentación Europea, abrir un capítulo de agradecimientos. En primer lugar, por supuesto, agradecerle a la Comisión Europea la oportunidad que nos ha brindado de organizar hoy esta jornada. Espero que no sea la última vez, que haya más oportunidades de compartir espacio y charla, debate en definitiva, tanto al equipo organizativo técnico como a Juan Luis, por estar aquí y acompañarnos y hablarnos de lo que va a ser la futura Comisión Europea. Por supuesto, al rector y al vicerrector de investigación, por brindarnos estas excelentes instalaciones para organizar esta actividad. Al Instituto de Estudios de Investigación Latinoamericanos, cuya subdirectora, la profesora Isabel Cano, nos acompaña hoy aquí. Una lástima que el director no haya podido estar, pero bueno, otras ocupaciones académicas se lo impedían. Por supuesto, a los alumnos de la Universidad de Mayores que han tenido el ánimo de venir por aquí y acompañarnos. Esperemos que luego, como suele ser habitual, animen el debate. Y, por supuesto, a los alumnos, que espero que, además de sacar algo de provecho de las dos charlas iniciales, la ofrecida tanto por Juan Luis como la mía, pues luego espero que sí que le puedan sacar provecho a la charla que les van a impartir los responsables de YESO sobre el acceso a la función pública europea. Muchas gracias a todos. Dicho lo cual, como no quiero de inicio dejarles con mal cuerpo, porque el tema de mi conferencia son las consecuencias de un Brexit duro, ha dicho Juan Luis que yo iba a encargar de dar las malas noticias. Bueno, pues lo voy a hacer, pero voy a tratar de, en primer lugar, de exponer de manera amena, didáctica, incluso, me atrevería a decir, divertida, la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, para luego sí, a continuación, en segundo lugar, hablarles de algunas de esas consecuencias, las consecuencias de ese posible divorcio. Bien. Las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea bien podrían dar lugar a una novela que encajaría perfectamente en los cánones del género victoriano del amor imposible. Una narración al más puro estilo, yo diría que Cumbre Borrascosas, ¿verdad? Los protagonistas de esta historia serían, por un lado, el típico caballero británico de alta alcurnia, ¿verdad? Adinerado, retrotraído, eficiente, pero con un ligero toque de misoginia, venido a menos el pobre por un golpe de la fortuna, y la dama europea, una dama educada en un ambiente liberal, aunque criada en un ambiente hostil, un ambiente tormentoso, en el seno de una familia de clase media, por etapas mal avenida, que pese a los innumerables enfrentamientos familiares, pues ha sabido salir adelante, restañar sus heridas, y ahora que le está yendo bastante bien, gracias a sus prósperos negocios y a su talante, un talante ahora, yo creo que muy receptivo, liberal y abierto. El caballero británico vivió durante mucho tiempo dedicado exclusivamente a su persona y hacienda, rodeado de un buen servicio que le proveía de todo lo necesario, por lo que apenas necesitaba relacionarse o interactuar con los demás. Por desgracia, una mala racha en los negocios hizo que perdiera en poco tiempo buena parte de su fortuna, ante lo cual pues, sus pocos amigos y familiares le recomendaron que buscara cuanto antes un buen matrimonio para recuperarse. Pese a que la idea no le atraía mucho, al final cedió, impelido más que por el amor y atracción, por la necesidad, y terminó fijándose en la dama europea, con la que pronto trató de iniciar un noviazgo además formal. El inicio de esta relación no fue bien visto por el padre de la dama, que, viendo con recelo las aviesas intenciones del caballero británico, quiso impedir a toda costa dicha unión. Durante un tiempo consiguió que el galán no entrara en casa, pero su fallecimiento provocó que los acontecimientos se precipitaran, por lo que finalmente ambos contrajeron voluntariamente matrimonio en 1973. La relación de pareja desde entonces no vamos a decir que fuera tormentosa o insoportable, pero sí muy distante, sobre todo debido a la reticente actitud del caballero con respecto a los proyectos o negocios de su esposa.
Este casi nunca veía con buenos ojos las ideas que ella le proponía y que, por lo general, salían adelante con éxito. Y solo participaba en aquellas aventuras en las que podía obtener algún tipo de beneficio personal, manteniéndose al margen de todo lo demás. Aunque hicieron vida en común, incluso se atrevieron a tener hijos, las cosas nunca terminaron de ir del todo bien, pues él se sentía constantemente fuera de lugar, sin voz, mando o autoridad, que era lo que había estado acostumbrado en su Inglaterra natal. De hecho, al poco tiempo de contraer matrimonio, el caballero ya amagó con abandonar la relación, amenaza que no llevó a término gracias a un acuerdo económico que hizo que su economía personal mejorara, obviamente, a costa de la fortuna familiar de su compañera. Esta actitud fría y distante, aderezada con unos cuantos desencuentros en asuntos importantes, provocó que la relación se erosionara hasta tal punto que él, no sin mediar chantaje previo, decidiera amenazar con romperla para seguir en solitario con su vida y sus negocios. Las malas lenguas dicen que ha conocido a otra señora más joven, rubia y alta. En fin, es precisamente en este punto donde nos encontramos. Ambos, esposo y esposa, marido y mujer, se encuentran ante la difícil tesitura de materializar un divorcio, que puede discurrir por los cauces civilizados, por las buenas, mediante un aparente justo acuerdo que sus abogados ya se han encargado de redactar, o por las malas, de manera abrupta y traumática. Para tomar esa complicada y delicada decisión, en principio disponen de una fecha límite, el 31 de octubre de este año. Ella es partidaria de respetar a rajatabla el acuerdo alcanzado. Él, en cambio, se muestra más reticente. No quiere firmar el acuerdo, porque se siente, obviamente, muy perjudicado. Ahora bien, las consecuencias de la no firma de ese acuerdo van a ser nefastas para ambos. Aunque, como es bien sabido, quien más sufre en estos casos es quien más tiene que perder, que en este caso es él. Bien, con esta introducción literaria trato de ponerles en antecedentes de la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, es decir, de cómo ha discurrido esta relación desde que el Reino Unido mostrara su intención, por allá a principios de la década de los 60, mostrara su intención de sumarse al proyecto europeo hasta fechas bien recientes, a las que no voy a referir porque imagino que ustedes son perfectos conocedores de qué es lo que ha ocurrido y viene ocurriendo durante los últimos años, meses. Queda ahora hablar en segundo lugar, de algunas de las consecuencias de este posible divorcio, en caso de que ambos decidan materializarlo sin el acuerdo, si no firmado, sí al menos cerrado. Bien, yo les voy a dar algunos datos, para no aburrirles ni dejarles con mal cuerpo o mal sabor de boca. Son datos, obviamente, elaborados por expertos en la materia, por lo tanto, son datos contrastados y me imagino pues, que están anclados al principio de realidad. En cualquier caso, Juan Luis, que trabaja para la comisión, podrá corregirlos en caso de que sean erróneos. Verán, en primer lugar tenemos el asunto pendiente del cheque británico. El Reino Unido se empeña en escudarse en el backstop o la cláusula irlandesa. Yo no digo que lo de la cláusula irlandesa o la vuelta atrás tenga algo que ver con las reticencias del Reino Unido a la hora de firmar el acuerdo que la señora Theresa May y sus negociadores cerraron en Bruselas, antes de que esta tormenta final se desatara. Pero estamos hablando de unos 45.000 millones de euros. 45.000 millones de euros, que es una cantidad muy rebajada, sustancialmente rebajada, con respecto al cheque inicial. Las previsiones de la Unión Europea se situaban en torno a 60.000 millones de euros. Obviamente, en esa negociación que llevaron a cabo los representantes británicos, consiguieron al menos esto. No lo conseguirían todo, pero al menos esto sí que lo consiguieron, reducir la factura de 60.000 millones de euros a 45.000 millones de euros. Esos son euros que el Reino Unido nos debe
a la Unión Europea. Es decir, nos debe a todos los europeos. Y en ese todos los europeos ustedes también están incluidos. Pueden ustedes sacar una calculadora y dividir 45.000, yo no lo voy a hacer, ni lo he hecho, pero yo les animo a que lo hagan en casa, luego si tienen tiempo. Dividen ustedes 45.000 millones de euros entre más o menos unos 420 millones de habitantes, porque ahora somos en torno a los 500, pero si salen los británicos, obviamente ellos no formarían parte de la ecuación. Por tanto, son unos 75, 35 y 80 millones de británicos, esos los sacamos fuera. Entonces, nos quedaríamos unos 420 millones. Juan Luis está haciendo el cálculo, ¿verdad? ¿Cuántos euros serían por cabeza? 108. ¿Cuántos? 107, 108 euros. En fin, si ustedes están dispuestos a regalar 108 euros y los tienen, pues adelante. Yo, de luego, no lo haría con mucho entusiasmo. ¿A qué obedece esta cifra de 45.000 millones? Porque estamos hablando de 45.000 millones, no de 60.000, que es lo que efectivamente deberían haber pagado. Pues verán, el Reino Unido es que se comprometió a soportar el gasto europeo. Participó, obviamente, en los últimos presupuestos, en el último plan plurianual, y el Reino Unido se comprometió a sufragar ese presupuesto. Entonces, esa parte comprometida, el Reino Unido tiene que abonarla, tiene que hacer frente a ese compromiso. Y ese compromiso equivale en torno a entre 17.000 y 18.000 millones de euros. Luego están los gastos pendientes de pago. Son gastos que el Reino Unido se comprometió a realizar, pero que no ha realizado. Deuda que el Reino Unido ha adquirido con el resto de Estados miembros de la Unión Europea. Y ahí estaremos hablando en torno a entre 21.000 y 23.000 millones de euros. Y luego, obviamente, está el capítulo de los funcionarios británicos, ¿verdad? Efectivamente, porque hay funcionarios de origen británico trabajando en la Unión Europea y que van a seguir allí trabajando hasta que se jubilen. Pero es que una vez se jubilen van a tener que recibir su pensión de la Unión Europea. Esos gastos el Reino Unido también tendrá que cubrirlos. Ahí estaríamos hablando en torno a los entre 9.000 y 10.000 millones de euros. En esta cifra, calculado tanto alzado, no he incluido los préstamos a terceros, como el préstamo que la Unión Europea libró a favor de Ucrania y que el Reino Unido también se comprometió a sufragar. Eso queda fuera de esa cifra. Sí que quería incluir los 60.000 millones, pero en esta otra cifra de 45.000 millones las previsiones no lo incluyen. Imagínense ustedes que los ucranianos dejan de pagar esa cantidad. Eso significaría automáticamente que el resto de Estados miembros, es decir, los que nos quedamos dentro de la Unión Europea, tendríamos que soportar esa deuda, el impago de esa deuda. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que pienso yo que además de la salvaguardia irlandesa, detrás de las reticencias del Reino Unido para firmar el acuerdo, creo yo que 45.000 millones de euros pues también son una razón de peso. ¿Verdad? Bien. Luego podemos hablar también de la libra, si quieren. Verán, yo he hecho aquí un recorrido de la libra, he utilizado una de estas aplicaciones de Internet y he hecho un histórico de divisa. Hace 4 años, estaríamos hablando en 2015, todavía no se había celebrado el referéndum del Brexit, con 1 euro podríamos comprar 0,70 libras. Es decir, ponemos un euro aquí y a cambio nos darían 0,70 libras. Bien, a fecha de hoy, si ponemos 1 euro aquí, recibiríamos prácticamente 1 libra, 0,90. 0,88, 0,89, pero durante el último mes ha llegado incluso a cotizar la libra a 0,90. Las previsiones apuntan a que cuando el Reino Unido salga de la Unión Europea habrá una equiparación entre el euro y la libra. Y es posible incluso que el euro pueda llegar a superar a la libra, cotice por encima de la libra. Esto obviamente resultará a corto, medio y largo plazo muy pernicioso para la economía británica. Y sobre todo también para las exportaciones procedentes de fuera, obviamente. Ahora les explicaré el porqué. El Producto Interior Bruto británico también va a caer.
Los cálculos más optimistas hablan que en los 3 primeros años caería en torno a un 5,5%. Es decir, que en los 3 primeros años, desde que el Brexit se formalice, el Brexit duro se formalice, dentro de 3 años el Reino Unido será, como poco, un 5,5% menos rico. Eso, en términos absolutos, es bastante. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Por no hablar de la restricción de salarios, de las prestaciones sociales o de la erosión de los derechos sociales. Claro, si cae la riqueza, caen los sueldos, cae el precio de la vivienda. Los derechos sociales van a menos. Los empresarios querrán que se trabaje más por menos. Las exportaciones también está previsto que se desplomen, no solo por estos indicadores económicos, sino porque vamos a tener serias dificultades para hacer llegar productos al Reino Unido. No olvidemos que es un Estado insular y, obviamente, hacer llegar cualquier tipo de producto a una isla cuesta mucho más que hacerlo llegar sin atravesar espacio marino. Pese a que existe un túnel, pero esa es otra cuestión de la que también les voy a hablar. Ya saben ustedes que existe un túnel que une el continente, una obra faraónica que une el continente, Francia, con el Reino Unido. Pero claro, ese túnel hay que gestionarlo. ¿Quién lo va a gestionar y cómo se va a gestionar? Pues esa es otra cuestión que está encima de la mesa y sobre la que todavía no se ha puesto una solución. La tasa de desempleo. Fíjense, la tasa de desempleo en el Reino Unido hoy está en torno al 4 o 5%. ¿Quién la quisiera, verdad? 4 o 5%. Bueno, pues en caso de Brexit duro está previsto que se dispare hasta alcanzar 2 dígitos. Los expertos no se atreven a concretar qué 2 dígitos serían. ¿Verdad? 2 dígitos. Esto de los 2 dígitos da mucho juego, ¿verdad? Del 10 al 99%. Pero bueno, las estimaciones más optimistas dicen que se situaría en torno al 10-11%. Al 10-11%. Que son tasas de desempleo más propias de un Estado miembro de la Unión Europea de los nuestros, de los mediterráneos. Ojo. Los precios de la vivienda, ya saben ustedes el problema que tienen sobre todo en Londres, pues no se preocupen, será el momento ideal para invertir en vivienda en el Reino Unido, porque se prevé que los precios de la vivienda caigan entre un 25 y un 35%. Un 25 y un 35%. El control de las fronteras, el túnel bajo el Canal de la Mancha y otros puntos de acceso, otro dolor de cabeza para las autoridades británicas. ¿Cómo se van a controlar esos puntos de acceso? No cuentan, tampoco nosotros, pero obviamente ellos tampoco cuentan con funcionarios capacitados para ello. Ni cuentan con el número de funcionarios suficientes, ni los que están capacitados para hacer frente a este tipo de aluvión al que se van a tener que enfrentar. Estamos hablando no solo de bolsas de inmigrantes irregulares. Francia ya ha amenazado con abrir el túnel del Canal de la Mancha. Saben ustedes que en torno al acceso de Calais hay bolsas de inmigrantes irregulares acampados allí. Están acampados. Francia ya ha amenazado con dar rienda suelta, ¿no?, a esas bolsas de inmigrantes para que puedan atravesar libremente el túnel del canal y ya, pues una vez al otro lado, que los funcionarios británicos se hagan cargo de la situación, porque hasta ahora, aunque el destino final de estos inmigrantes era el Reino Unido, hasta ahora las autoridades francesas los han estado controlando e impidiendo que se dirijan a territorio británico. Pero no solo les digo que estaría el tema de la inmigración irregular, hablamos también de contrabando. ¿Cómo controlamos el contrabando si no contamos con suficientes funcionarios? ¿Cómo controlamos también la brecha de seguridad que se puede abrir? Porque claro, si tú no eres capaz de controlar quién llega en tu territorio, ¿cómo vas a saber si esa persona llega con buenas o con malas intenciones? ¿Verdad? También el Reino Unido tendría que afrontar el previsible regreso de un número importante de británicos residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea. En España residen permanentemente algo más de 300.000 británicos. Casi todos de edad avanzada. Casi todos ellos de edad avanzada. En España, españoles en el Reino Unido, en cambio, las cifras están en torno a los 110.000, 115.000.
Pero la pirámide de edad se invierte. Los españoles que están en el Reino Unido, la mayoría son jóvenes. Son estudiantes y gente joven que está tratando de buscar su primer empleo. En cambio, los británicos residentes en España, todo lo contrario. Es gente mayor, gente jubilada, que pues, decidió beneficiarse de la libre circulación de personas sin residencia para pues, vivir sus últimos días pues, en un ambiente de paz y soleado. Las Islas Canarias, la Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera. Claro, estos británicos, si dejan de ser ciudadanos europeos, van a dejar de disfrutar de ciertos derechos y privilegios, entre otros el de poder residir en territorio comunitario. Por tanto, este es otro problema al que va a tener que hacer frente el Reino Unido. Imagínense ustedes 300.000 jubilados con ansias de ser atendidos desde el punto de vista sanitario, muchos de ellos regresando al Reino Unido. La sanidad pública británica, sin lugar a dudas, se vería saturada, sobrepasada. Con lo cual, el Reino Unido se tendría que ver obligado a invertir dinero en ese capítulo. Y luego también podríamos hablar de otras cuestiones de índole menor, para no aburrirles. Por ejemplo, lo del roaming, ¿verdad? ¿Saben ustedes lo que es el roaming? Ahora mismo pues, es una gozada. Puedes irte a cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Antes era solo las llamadas, pero es que ahora los datos. Ya puedes utilizar tus datos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea sin ningún cargo adicional. Sin ningún cargo adicional. Y dentro de esos estados en los que podíamos o podemos hacer uso todavía del roaming, se sitúa el Reino Unido. A partir del momento en el que el Reino Unido salga por las bravas de la Unión Europea, la tarifa de roaming deja de estar vigente. El sector aéreo, algo que preocupa mucho a una de nuestras principales compañías, Iberia, ¿verdad? En el sector aéreo, las aerolíneas con licencia británicas y comunitarias perderían su derecho automático a operar servicios aéreos entre el Reino Unido y la Unión Europea. Es decir, habría que pedir permiso para que nuestras aeronaves pudieran entrar en el espacio aéreo británico. Y las aeronaves británicas también tendrían que pedir permiso para poder entrar en el espacio único europeo. Imagínense. Claro, ¿cuál es el problema de Iberia? Pues el problema de Iberia es el siguiente. Iberia es que está capitalizada de tal manera que el 55% de la compañía pertenece a una compañía británica. Por lo tanto, en el momento en el que el Brexit duro se produzca, Iberia pasa a ser, a todos los efectos, una compañía británica. Pasa a ser una compañía británica. ¿De acuerdo? Y al tratarse además de un sector estratégico, pues ya tenemos la tormenta perfecta. Luego, otra cosa que parece ser que últimamente tiene mucho interés, lo vi ayer en Telemadrid, el tema de los controles veterinarios, sanitarios y fitosanitarios. ¿Qué pasa con los medicamentos que se producen en Europa con destino al Reino Unido? Y con los medicamentos que se producen en el Reino Unido con destino a Europa. Habría que restaurar los controles. Es decir, un medicamento procedente del Reino Unido tendría, a partir del instante en el que se produzca el Brexit duro, bueno, podríamos hablar de un periodo de transición, pero tendría que someterse a los mismos controles que un medicamento que se ha producido en un laboratorio de la India o de Sudáfrica, para que vean por dónde va la cosa. Y luego también los permisos de conducir. Tendríamos que, para poder conducir en el Reino Unido, yo no se lo recomiendo porque es complicado, lo del volante al otro lado pinta mal. Pero bueno, la cuestión es que con nuestro carnet de conducir, que es un carnet de conducir europeo, mañana si nos apetece irnos a Londres y alquilar un coche allí, pues obviamente nuestro carnet de conducir, entre comillas, europeo, nos permite conducir un coche en Londres, en Manchester, en Belfast, en Edimburgo, porque es un formato unificado, pero a partir del momento en el que el Reino Unido deje de formar parte de la Unión Europea, pues para poder conducir en el Reino Unido necesitaremos el permiso el horroroso permiso de conducir internacional, que es una especie de cartulina gris que no sabes dónde meter, y la verdad es que es muy disfuncional viajar con ese permiso. De alguna manera, los británicos que se encuentren en territorio de la Unión Europea, España, por ejemplo, también tendrían que solicitar ese permiso de conducir internacional.
El visado y el pasaporte. Ahora mismo podemos viajar fácilmente al Reino Unido. Basta con llevar nuestro carnet de identidad. Bueno, si quieres, para curarte en salud, el pasaporte. Pero sin necesidad de visado. Pero es que a partir del momento en el que el Reino Unido salga de la Unión Europea por las bravas, pues es posible que se reinstauren los controles en frontera y sea necesario la solicitud y obtención de un visado. Un visado es un sello que la autoridad competente te tiene que poner en el pasaporte. Y sin ese sello no puedes pasar. Y sin ese sello no puedes pasar. Y luego, por último, por no seguir ya con la lista, en cualquier caso, en el turno de debate, si me quieren preguntar sobre algo más, yo estaré encantado de contestarles. La tensión política. La tensión política que esta situación puede generar no solo ya en Irlanda, sino también en Escocia. Recuerden ustedes que los escoceses celebraron un referéndum. ¿Se acuerdan de la celebración de ese referéndum? Y a los escoceses se les engañó. Se les dijo, oye, que si decidís abandonar el Reino Unido, que sepáis que eso lleva también aparejado salir de la Unión Europea. Y los pobres escoceses dijeron, ¡ay, no puede ser! No. Entre mi corazón escocés y mi espíritu europeo, me quedo con el espíritu europeo. Y, bueno, lo de corazón ya lo resolveré más adelante. Bueno, pues ahora, claro, los escoceses se encuentran ante una situación muy difícil. Yo, como escocés, me sentiría muy engañado. Porque, claro, yo voté a favor de permanecer en el Reino Unido porque eso me garantizaba mi ciudadanía europea. Y ahora me dicen los británicos que no, que se van, que se quieren ir. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Pues, obviamente, legítimamente, podrán plantear la celebración de un nuevo referéndum. ¿Ustedes qué creen? ¿Que los escoceses se van a mantener con los brazos cruzados o que al poco tiempo de que la salida se materialice van a insistir en la celebración de un nuevo referéndum? ¿Y cuál sería el resultado de ese referéndum? ¿Cuál creen ustedes que va a ser el resultado de ese referéndum? ¿Van a votar los escoceses por permanecer dentro del Reino Unido? ¿Van a darle la espalda a la Unión Europea? Simplemente dejo en el aire esa pregunta. Y luego, por otro lado, tenemos el tema de Irlanda, ¿verdad? Una de las condiciones que puso fin al fenómeno terrorista en Irlanda precisamente fue mantener la frontera abierta, en que entre las dos Irlandas, entre la Irlanda del Norte, perteneciente al Reino Unido, y la parte sur de la isla, Irlanda, que es un Estado miembro, que seguiría siendo miembro de la Unión Europea, no existiera esa división, ese muro que antes existía. Bien, esto se lo quieren cargar de un plumazo los norirlandeses. Dicen que no, que hay que levantar de nuevo la frontera. Pues imagínense ustedes, los viejos y no tan viejos seguidores del movimiento terrorista IRA, ¿cómo le va a sentar esto? Pues bien, estas serían tan solo algunas de las consecuencias. Hay muchas más. Yo lo dejo aquí y en cualquier caso quedo a su disposición por si quisieran plantearme pues, alguna duda, alguna pregunta en el turno de debate. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Yo quisiera, antes de nada, también comenzar mi intervención agradeciéndole a la Comisión Europea y al Centro de Documentación Europeo de nuestra universidad, en la figura de su director académico, la organización de esta interesante jornada, donde, bueno, por un lado, la intervención de Juan Luis Ballesteros nos ha dado a ver cuáles son los ejes prioritarios que se pretenden llevar a cabo con la nueva presidenta de la Unión Europea. Yo tengo que decir que a mí, ya lo he visto en otros sitios, me resulta un poco sorprendente no ver entre esas prioridades nada que tenga que ver con educación, ciencia o investigación. Son palabras que no aparecen dentro de las prioridades y no sé si estoy equivocado, pero creo que incluso la ciencia está debajo de un comisariado que es juventud e innovación o algo parecido. Tú me corregirás si estoy equivocado. Entonces, bueno, yo supongo que sí que hay, estoy seguro que sí que hay políticas de educación e investigación, pero quizá no están reflejadas en esas prioridades y probablemente, bueno, estando en un ámbito como el que estamos, pues se echan un poco de menos. También, bueno, pues es muy interesante la charla que nos ha dado Fernando, dejándonos entrever cuáles pueden ser las consecuencias del Brexit
Y yo diría que hay otras que no son quizá tan económicas, tan evidentes, tan políticas, pero que también son muy problemáticas. Hace 15 días tuve la suerte de inaugurar también aquí unas jornadas de una sociedad hispano-británica de química, ¿no? Y ahí discutíamos sobre la sinergia o las ventajas que hemos podido conseguir en esa colaboración, en este caso entre España y el Reino Unido. Primero, porque los primeros científicos españoles que salieron a hacer postdoc o a hacer estancias de investigación en el extranjero, muchos de ellos fueron al Reino Unido. Y ese background que cogieron allí luego sirvió para venir aquí y montar grupos o montar líneas de investigación que luego hemos sabido continuar. Por otro lado, también, como decía Fernando, nuestros jóvenes han ido al Reino Unido y han dado pues una masa crítica de trabajadores, de investigadores, que les han permitido también a ellos desarrollar los proyectos que tenían, ¿no? Es decir, hay muchas historias, aparte de las que son más evidentes, que evidentemente se van a quebrar. No quiero hablar de los Erasmus, porque bueno, la gente dice que quizás eso se resolvería, pero es también un tema importante que tenemos sobre la mesa y que se puede ver afectado muchos jóvenes como vosotros que pueden decidir realizar una estancia en el Reino Unido o viceversa. Entonces, yo espero que por el bien de todos, la cordura en las personas que tienen que tomar las decisiones sea la línea de actuación y se llegue a una solución consensuada que, sin ser ideal para todos, por lo menos no nos lleve al escenario más preocupante que nos marcaba Fernando. Bueno, nada más, no me quiero extender mucho más porque quiero dejar margen para el debate. Quiero, agradecer la presencia de todos ustedes. Bueno, me encanta el ver tantos estudiantes jóvenes, porque que estéis interesados por un tema como este yo creo que da esperanza de cara a lo que nos queda por el futuro. Entonces, muchas gracias por vuestra presencia y paso entonces luego la intervención, la palabra a Fernando Lozano, que presentará la siguiente parte de la jornada, que es el acceso de la función pública europea. Muchas gracias. Vamos a rematar el programa de hoy con una charla sobre la que ya les he advertido. Yo creo que puede ser una charla muy instructiva, muy interesante, sobre todo para ustedes, los más jóvenes sobre todo, porque es una charla que va a girar en torno al acceso de la función pública europea. Ya saben ustedes que cuando terminen su periplo aquí en la universidad, ya cuando terminen su grado o su posgrado, pues se van a tener que enfrentar, ¿verdad?, a la dura y cruda realidad. No se os ocurra irse al Reino Unido, después de la brasa que les hemos dado. O sí, háganlo, no sé, en fin. Y manifiéstense en las puertas del Parlamento a favor de un segundo referéndum. Que, por cierto, el referéndum del Brexit, que sobre esto se habla poco, no era un referéndum vinculante. No era un referéndum vinculante, ¿de acuerdo? Ya saben ustedes cómo son los británicos con eso de la democracia directa, ¿verdad? Pero que sepan que no era un referéndum vinculante. Perfectamente se podría haber hecho las cosas de otra manera. Y más sobre todo a la vista de los resultados. Es decir, ya saben ustedes que el margen de diferencia entre el sí y el no fue más bien escaso, muy corto, muy corto. Bueno, pues como les decía, yo entiendo que una vez terminan ustedes su periplo universitario, pues, opten por buscarse la vida. Y una de las vías que ustedes pueden explorar para precisamente lograr un buen puesto de trabajo y un buen sueldo, sino que se lo digan ¿verdad?, a Juan Luis, es pues, dedicarse en cuerpo y alma a la preparación, pues, de una oposición a la función pública europea. Y precisamente para hablarnos de este proceso, contamos hoy con la presencia de dos expertos en la materia, que son don Carlos Gil y don Iván Carnota, que van a subir y les van a exponer a ustedes en qué consiste este proceso. Lo pongo aquí. Muy bien. A ellos también les pueden luego plantear preguntas, no solo nos pueden preguntar a nosotros.
Bien, vamos bien de tiempo. Puntualidad británica. Muy bien. Sí, ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar al Centro de Documentación Europea y más especialmente al profesor Fernando Lozano por invitarnos a estar hoy aquí. No solo para hablaros de lo magnífico que es la función pública europea, sino también para presentaros alguna que otra sorpresa. También queremos agradecer a Juan Luis Ballesteros, lo que ha compartido con nosotros, información totalmente nueva, casi salida del horno, así que espero que la hayáis disfrutado. Bueno, en primer lugar me gustaría preguntaros cuántos de vosotros habéis preguntado alguna vez, habéis pensado en trabajar en el ámbito internacional. ¿Cuántos de vosotros? Vale, bien. Vale, está bien. Vale, de entre los que os habéis planteado trabajar en el ámbito internacional, ¿cuántos de vosotros os habéis planteado trabajar para las instituciones europeas? Bien. Yo creo que en verdad hay muchos más, pero que no se atreven a levantar. Esta es la cuestión. La cuestión es que yo tengo un reto muy importante. He salido esta mañana desde Coimbra muy temprano para poder llegar a tiempo aquí, junto con Iván Carnota, porque tenemos el firme compromiso de en media hora cambiar vuestra vida. ¿Vale? Nos han dado solo media hora. Es un reto importante. Queremos que salgáis de aquí con el firme propósito de querer preparar las oposiciones a la función pública europea. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si lo consigo. Bien, a ver si primero consigo que pase la diapositiva. Vale, está bien. Bueno, nosotros somos el director de formación, en mi caso, y el director técnico de una empresa que se llama Jepso y que básicamente lo que hacemos es ayudar a las personas no solo a pasar las oposiciones a la Unión Europea, sino que además les acompañamos a lo largo de este proceso. Bien, básicamente el ámbito de nuestra actividad se centra en dar cursos de formación presenciales y también, tenemos un servicio que se llama Vía Jepso, que es de acompañamiento a los opositores a la función pública europea. Os vamos a desarrollar algunos aspectos o algunas de las sorpresas que traemos más adelante, pero me gustaría primero contextualizaros qué es el acceso a la función pública europea y cómo se desarrolla. Y para esto lo va a hacer mi compañero Iván Carnota. Bueno, muchas gracias, Carlos. El acceso a la Unión Europea principalmente, no en todos los casos, pero sí principalmente, se hace a través de la EPSO, de ahí el nombre de nuestra empresa, ¿no? Jepso, EPSO, dábamos alguna pista ya. Es la Oficina Europea de Selección de Personal y tienen unos mecanismos de proceso de contratación que pueden ser muy distintos a los que existen en España, de proceso de selección para opositar a la Unión Europea. El proceso de contratación está muy organizado, es más parecido al que puede ser de una empresa con unas dinámicas de equipo y se basa en un sistema que va por convocatorias. En cada convocatoria se convocan X plazas y en estas plazas son a las que se pueden presentar. El número de convocatorias va a depender siempre de los servicios administrativos y de cuántas plazas vayan a necesitar, pero se abren para toda Europa y se pueden presentar todos los ciudadanos de la Unión Europea. La EPSO normalmente funciona en base a ciclos anuales de convocatorias. Hay una serie de perfiles que os vamos a explicar ahora y con esos perfiles son con los que trabajan estas distintas convocatorias. Hay un perfil que puede ser más generalista, como puede ser la de 5, ¿vale? La escala de administradores generalistas, con los que con cualquier titulación de al menos 3 años ya se puede acceder a una plaza a la Unión Europea. ¿Por qué son para vosotros? ¿Por qué son para ti? Que probablemente alguno de vosotros está haciendo esta pregunta, ¿no? Vale, para empezar, no hay temario. No hay ningún temario. Se basa en vuestras competencias y habilidades. Como una entrevista de trabajo en una de estas empresas que os podéis imaginar súper importantes. Inditex, Santander, bueno, la que sea. Competencias y habilidades, no hay temario. No tenéis que saber de Derecho, no tenéis que saber de Economía, nada. Simplemente competencias y habilidades. Evidentemente estos perfiles existen y nosotros nos estamos centrando en lo que sería administradores generalistas. Pero que sepáis que la titulación no importa. Precisamente nosotros conocemos una persona que es jefe de unidad en la Dirección General de Competencia y es musicólogo.
No tiene absolutamente nada que ver la titulación. Se trata de vuestras competencias y habilidades. El método que nosotros seguimos en JEPSO se basa en la preparación de estas oposiciones durante 2 horas al día. No se necesita más tiempo. Con 2 horas está demostrado que os podéis sacar perfectamente estas oposiciones. Por lo tanto, es compatible con estudiar y es compatible con, con el ámbito laboral también. Las competencias que se tienen que demostrar, ¿no?, en este tipo de sistema de selección son las siguientes y están publicadas por la EPSO, ¿vale? Con estas definiciones concretas, ¿no?, que al final en recursos humanos pues cada uno podría dar una serie de definiciones distintas, pero estas son las que tiene en cuenta EPSO, la agencia, ¿no? Análisis y resolución de problemas, determinación de prioridades y organización, comunicación, liderazgo, calidad y resultados, resiliencia, aprendizaje y desarrollo y trabajo en equipo. Como veis, son bastante comunes, pero son las cualidades que ellos creen que tiene que tener una persona que trabaje para la Unión Europea. Y esto ya da muchas pistas sobre qué es exactamente lo que están buscando. ¿Por qué cualquier persona estaría interesada en trabajar para las oposiciones a la Unión Europea? Bueno, 2 motivos de sobra conocidos, pero vamos a enumerároslos, ¿no?, muy brevemente. Equilibrio de vida y trabajo. Sueldo competitivo. Deciros que un funcionario generalista que accede a trabajar para la Unión Europea empieza con un salario base de 4.300 euros. Si vivís en España, como creo que es el caso, y probablemente durante los 2 primeros años tendréis que desplazaros a trabajar a Bruselas y Luxemburgo, esto ya sube a 4.700. Y a partir de ahí, pues, ayudas sociales. Si tenéis hijos, podría llegar incluso ya el primer año al acceder a los 5.000. No miréis más abajo, no miréis más ¿vale? abajo, Él no tiene culpa. Podéis trabajar en un entorno multicultural, ¿vale? Evidentemente os vais a encontrar con equipos de trabajo y por eso es tan importante esa cualidad, ¿no?, con la que vais a trabajar a gente de diversas nacionalidades y vais a tener que hacerlo. Oportunidades de formación. Desde el primer momento en el que ya estáis entrando, os están enfocando a que aprendáis otro idioma y tenéis muchísimas opciones de movilidad, tanto interna, funcional, como geográfica, ¿vale? Evidentemente, empezáis con un AD5, que por eso se llaman generalistas, y una vez adquirís un conocimiento para el que ya os forman de otro idioma, ya pasáis a AD6 y eso supone un escalón más y, por lo tanto, subida de sueldo también. Conciliación familiar, ¿vale? Movilidad laboral, diversidad e igualdad, una carrera a Bruselas y Luxemburgo o en algún otro lugar europeo, ¿vale? También deciros que, además de otro lugar europeo, la Unión Europea cuenta con distintas sedes por todo el mundo, ¿vale? Pero hay algo más, y que es, supongo, por lo que todos estáis pensando en querer trabajar en la Unión Europea, que es contribuir al futuro de la Unión Europea. Esto era lo que todos tenéis en mente. Sí. ¿Qué tipo de perfil buscan? Pues buscan ciudadanos europeos, excepto para las prácticas. Aquí voy a contar una anécdota, creo que me da tiempo brevemente. Es que este verano hubo un tema, ¿no?, de una asistente parlamentaria que era rusa, pero no era, digamos, cualquier tipo de ciudadano rusa, sino que era la hija del portavoz del gobierno de Putin, de la Federación Rusa. Y, bueno, se dio la problemática de que había dudas, ¿no?, sobre si estaba pasando exactamente información en el Parlamento Europeo o no. Bueno, esto como anécdota, ¿no? Hay que ser ciudadano europeo. Hablar al menos 2 lenguas oficiales de la Unión Europea. Me imagino que tendréis curiosidad por saber qué nivel se pide. Un B2, ¿vale? Un B2, un B2, sencillo. Principalmente las lenguas de trabajo. Ahora mismo hay bastante problemática con esto. Acaba de salir una sentencia y se acaba de anular una convocatoria a la de auditores porque pedían que se dominara inglés y francés. En realidad ahora hay mucha problemática en este sentido porque se considera una discriminación lingüística. Para vuestra fortuna, ¿vale?, las 5 principales lenguas que se presentan en las convocatorias son inglés, francés, alemán, italiano y español. Esto lo hacen, y sobre todo se trabaja en las 3 primeras, ¿no?, inglés, francés y alemán, porque son las lenguas de servicio y son en las que vais a tener que trabajar. Entonces, con tener un nivel B2 de cualquiera de estas 3 lenguas bastaría,
Y, esto también os puede interesar, no se necesita ningún título, ningún certificado, ¿vale? Basta con que demostréis que tenéis ese nivel. Tanto graduados como no graduados, esta oportunidad no es solamente a nivel de administradores, sí, para aquellos que tengan una titulación universitaria de al menos 3 años, pero sin embargo se puede acceder con una titulación de la ESO, mientras se cumpla, por supuesto, el requisito de dominio de las lenguas. Y entraríais no como administradores, sino como asistentes o asistentes secretarios, ¿vale? Con muchas competencias y habilidades. Resilientes y motivados. Resilientes y motivados. Con destrezas comunicativas, orientados a resultados y con una gran capacidad analítica. Esto va en relación con las competencias que estábamos viendo antes. Con potencial para liderar y que disfrute trabajando en entornos multiculturales. Cualquier tipo de perfil. Como os decía antes, no solamente se exige que tengáis que tener conocimientos de derecho o economía, sino que perfectamente pues, podéis tener cualquiera. Estos son, digamos, los perfiles que más está buscando la Unión Europea, pero vuestra titulación lo único que demuestra es que tenéis unas habilidades determinadas. El otro día, por ejemplo, en uno de nuestros cursos, se nos acercó un arquitecto y dijo, es que no encajo en ninguno de estos puestos. ¿Cómo que no? Claro que sí. Trabajo en equipo, tienes que trabajar en equipo, atiendes a resultados. Evidentemente, cuando trabajas como arquitecto, tienes que tener una capacidad de liderazgo enorme, creatividad. Todo eso lo tienen en cuenta. Vuestra titulación lo que demuestra son una serie de habilidades que ya vais teniendo. Los perfiles principales de la Unión Europea serían estos: derecho, administración pública, traducción, comunicación, auditoría, relaciones exteriores, juristas lingüistas, intérpretes, economistas, asistentes, proofreaders, y muchos otros tipos de perfiles que ni siquiera, pues, probablemente os estéis imaginando ahora mismo, ¿vale? Cualquier perfil que se os ocurra podría encajar en la Unión Europea. Para que más o menos tengáis ahora una idea de cuándo, ¿no?, se abren este tipo de convocatorias, en primavera serían los graduados, perfiles generalistas. Este año se ha retrasado precisamente por el Brexit. Como estábamos repasando antes los números, las cuentas, ¿no?, veis que esos funcionarios pasan a ser funcionarios de la Unión Europea. Ya no de sus estados, sino de la Unión Europea. Sin embargo, las pensiones forman parte de la cuenta, ¿no? Entonces no querían convocar otro proceso para que se presentaran británicos y después tuviéramos un problema de derecho transitorio bastante grave. Entonces, bueno, sobre marzo-abril, que sepáis que se convocan estas oposiciones para graduados generalistas, que probablemente sean las que más os interesen. En verano se suelen convocar las de lingüistas, intérpretes, traductores. En invierno, personas no graduadas, pero con experiencia, ¿no?, lo que ellos denominan asistentes. Y después especialistas cuando es necesario contratar. Aquí os estamos hablando de opositar a la Unión Europea, por lo tanto, el perfil de funcionarios. Sin embargo, también debéis conocer que existe el perfil de cast permanent, que son agentes contractuales. Estos son agentes temporales que por un tiempo determinado están trabajando en la Unión Europea y en algunas instituciones pueden pasar a ser personal funcionario, ¿vale? Pueden pasar de personal temporal a personal fijo. Y nada, yo creo que después de esto ya os voy a dejar con mi compañero Carlos, que os va a comentar más en profundidad. Bueno, veo que me quedan 16 minutos y 10 segundos aproximadamente. Me gustaría preguntar a la audiencia quién de vosotros se plantea opositar a la Unión Europea. Levantad la mano sin pudor, no pasa nada, todos cambiamos el criterio. Bueno, muchos de vosotros estaréis preguntando cómo funciona esto de que no haya un temario, de que no tengáis que saber, pues, por ejemplo, el Tratado de la Unión Europea o el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, sin embargo, que podáis trabajar en este sentido, ¿no? Pues os vamos a hacer un breve repaso sobre el proceso de selección para trabajar en las instituciones. Primero, todo comienza con la publicación de una convocatoria, como decía Iván, y con vuestra aplicación. Y aquí me gustaría daros una pequeña pista de cómo funciona todo esto. Son 5 partes, hay gente que entiende que solo hay 3. La primera parte, y para mí la más importante, es la primera, la aplicación, ¿vale? Si no dedicáis el tiempo suficiente a preparar la aplicación, directamente yo creo que estáis fuera. Porque os van a juzgar en la parte final del proceso en base a la información que vosotros aportéis. Y aquí os voy a ser extremadamente gráficos en cuanto a este funnel, ¿no? Aproximadamente el 80% de las personas que presentan una aplicación para una de las convocatorias la presentan el último día. 80%, ¿eh? No está nada mal y no todos son españoles.
Después, de este 80%, aproximadamente el 70% dicen, no son fuentes oficiales, dicen que no han llegado verdaderamente a preparar la oposición o directamente ni siquiera se han presentado al examen, dependiendo, ¿vale? Entonces, si ya hacéis el funnel más o menos de entrada y veis el output, podéis comprobar que si os preparáis y si preparáis una buena aplicación, pues verdaderamente sí que tenéis posibilidades de tener éxito. De hecho, me ha alegrado mucho nada más a entrar hoy en la sala que conocí a una persona que me ha dicho que se había presentado por primera vez a asistente y a parlamentario y que consiguió llegar al Assessment Center, que es una de las fases finales. Es posible. Esto es cuestión de verdaderamente tener la determinación de querer lograrlo y de prepararlo. Bien, la siguiente de las fases es los test de preselección. Básicamente son test que se realizan a través de ordenador y, como vamos a ver a continuación, analizan vuestras competencias y habilidades. Hay una prueba intermedia, que es la prueba bandeja electrónica. Después sigue el Assessment Center, centro de evaluación. Y por último, la lista de reserva, que incluso personas que pasan todo el proceso, pasan el Assessment Center, hay algunos de ellos, lo sé por experiencia de personas a las que conozco, desconocían que esto era una prueba más del proceso y esperaron en su casa durante 2 años a que le llamasen y no era lo que se buscaba con esta fase final, ¿no? Entonces os vamos a dar unos detalles más sobre esto. Bien, como decíamos, el proceso al fin y al cabo también varía en base a la oposición en concreto. Existen muchos procesos para muchos perfiles, pero nosotros vamos a hablar sobre todo de administradores generalistas, que es el conocido como AD5. Los test de preselección se realizan todos en ordenador, como os decía, y los materiales son facilitados por el centro de examen. Se compone de 4 distintos tipos de test: razonamiento verbal, razonamiento numérico, razonamiento abstracto y juicio situacional. Y yo aquí, dentro de estos 12 minutos y 20 segundos que me quedan, os propongo que le echemos un vistazo a esto. Echarle un vistazo a este ejemplo de razonamiento verbal. Esto sería una pregunta que os podríais encontrar en el test de selección. Tendréis que responderla en aproximadamente 1 minuto y 45 segundos. Bien, ¿cómo lo veis? ¿Complicado? Quedarían unos segundos todavía. Vale, tiempo. ¿Cómo lo veis? ¿Asequible? ¿Quiénes de vosotros diríais que es la A? ¿Quiénes diríais que es la B? ¿La C? ¿Nadie? ¿La D? Bien. La respuesta sería la B. Casi. Vamos a ver ahora un test de razonamiento numérico, ¿vale? En este caso sería: Marco gastó 480 euros en electricidad, un 20% menos que María. ¿Cuánto gastó María en alquiler? Bien. Como vosotros verdaderamente os podéis creer que estos son ejercicios extremadamente similares a los que os podéis encontrar en un test de razonamiento numérico. En los test de razonamiento numérico, principalmente, lo que se evalúan no es tus competencias matemáticas. Se resuelven todos con sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y, como mucho, una regla de 3, ¿vale? Tanto Iván como yo tenemos background en jurídico y nos dedicamos a esto y verdaderamente hemos trabajado en esta metodología, o sea que os podemos garantizar de que cualquiera de vosotros
con la metodología correcta, pues podéis sacar este tipo de ejercicios. ¿Alguien se anima a dar una respuesta? A ver. ¿Alguien dice la D, por ejemplo? Bueno, pillamos. Bien, los test de razonamiento numérico. Bien. Son series de secuencias, diagramas, en la que tenéis que adivinar cuál es la secuencia que va a seguir a continuación, ¿vale? Este sería un ejemplo de ejercicio utilizado por la European Personal Selection Office en uno de sus ejercicios. ¿Alguien se atreve a dar una respuesta a esto? Tendríais 1 minuto aproximadamente de tiempo. Tenéis que elegir una de las posibles alternativas y tenéis 1 minuto para poder responderla. En fondo negro, me imagino que sería cuál es la imagen que vendría después. Efectivamente, el siguiente diagrama o secuencia. Vale, ¿quién diría que es la A? ¿Quién diría que es la B? ¿La C? ¿La D? ¿O la E? Vale, bien, sería la E. Bien. ¿Por qué? Porque yo os lo voy a decir, os lo voy a explicar. Esto no es brujería, ¿vale? Esto tiene un sentido detrás. Y vamos a analizar. En cada uno de los diagramas tenéis 3 componentes, ¿no? En el primero tenéis un hexágono que se convierte en un triángulo, después un círculo, después hexágono, después triángulo. Entonces tendríamos que adivinar el siguiente. Entendemos que si es hexágono, triángulo, círculo, hexágono, triángulo, el siguiente será un círculo, ¿no? Vale, entonces nos quedan 3 opciones, la A, la D o la E. Bien, vemos el fondo de los diagramas. Vemos que es gris, gris, blanco, blanco, negro, negro. Entonces sabemos que el siguiente efectivamente va a ser negro. Ya nos quedarían 2 opciones, la A o la E. Y nos queda un último elemento que sería la estrella. En la primera veis que está en la parte superior izquierda. En la siguiente baja una posición. En la siguiente se mueve en contra del sentido de las agujas del reloj 2 posiciones. En la siguiente vuelve a ir 1, en la siguiente vuelve a ir 2. Así que si repasamos la secuencia, vemos que se mueve 1, 2, 1, 2 en contra de las agujas del reloj. Así que vemos que por tanto la estrella subiría y sería la E. Aquí vemos un ejemplo de juicio situacional. Son dinámicas de trabajo generalmente que presentan una problemática que deberíais de responder. Bien, este tipo de ejercicios tenéis que responder 20 preguntas en 35 minutos, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un caso, os dejo un poquito de tiempo. No puedo dejaros todo el tiempo porque vamos un poquillo justos. Lamento ir tan acelerado, pero nos gusta respetar los tiempos lo máximo posible. En este caso, lo que tenéis que responder es cuál sería la conducta más eficaz y, por contra, cuál sería la actitud menos eficaz de todas, ¿vale? A ver si conseguís. Es algo que evidentemente no ocurre todos los días, ¿verdad, Juan Luis? Se tiende... Efectivamente. Es una problemática que podría ocurrir en cualquier sitio casi. Estamos escuchando por ahí que la más eficaz entiendo que sería la B. Bien, voy a dar la respuesta, ¿vale? Las respuestas. En este caso, la menos eficaz sería la C. Incluso
incluso es peor no hacer nada que, bueno, decir, interrumpir, decir de que alguien ha tenido una actitud maleducada, ¿no? La C porque dejas pasar esa situación, no respondes y, sin embargo, tú actúas por tu cuenta sin tener en cuenta nada de lo que se ha comentado. Y la D, bueno, creo que es bastante evidente que en este sentido pues, sería la más eficaz. Bien. Siguiendo los test de preselección, hay una prueba intermedia que es la bandeja electrónica. Vais a un centro de examen, os ponéis delante de un ordenador y durante 50 minutos recibís oleadas de correos electrónicos con distintos tipos de prioridad, ¿no? Entonces tenéis que ordenar esta situación real de trabajo. Y por último, después, si conseguís pasar, por último no, por penúltimo, si conseguís pasar, vais al centro de evaluación, al Assessment Center, que es 1 o 2 días en Bruselas, en el que se realizan 4 pruebas distintas. Un estudio de caso, es decir, principalmente una elaboración de un informe, un ejercicio de grupo, una dinámica de grupo en la que se evalúan no solo las habilidades de negociación, sino de trabajo en equipo, una presentación oral, os dan una serie de documentos y tenéis que tenéis que hacer una presentación de esto, y una entrevista sobre competencias con funcionarios de las instituciones europeas. Bien. ¿Qué queríamos comentaros aquí en estos últimos 3 minutos? Bueno, pues que estamos encantados de poder estar hoy aquí en la Universidad de Alcalá de Henares. Llevamos meses trabajando en colaboración con el Centro de Documentación Europea. Estamos extremadamente agradecidos y estamos desarrollando una titulación conjunta, que es un curso de experto en función pública europea. Se está desarrollando el trámite administrativo para prepararos a todos los estudiantes sobre el acceso a la función pública europea y sobre aspectos fundamentales que tienen que ver con el sistema organizativo administrativo de las instituciones europeas. Es una formación que a día de hoy no existe como título público en el ámbito de la Unión Europea y nuestra intención es desarrollar una formación que verdaderamente prepare a los funcionarios europeos ya no del mañana, sino del próximamente, ¿no? Como ha comentado Iván, estimamos que aproximadamente con 2 horas de dedicación diaria durante 6 meses se puede alcanzar el pico de rendimiento para preparar las primeras pruebas del test de preselección, ¿no? Eso sería uno de los aspectos que más trabajaríamos a lo largo de este curso de experto en función pública europea, que tendría un reconocimiento de 20 créditos ECTS. Esto está siendo tramitado a día de hoy por la universidad y esperamos poder ofrecer este título el año que viene, a partir de febrero. ¿Qué contenidos va a tener? Pues va a tener una primera parte del sistema institucional de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque a pesar de que, si bien es cierto, no necesitáis estudiar un temario, sí que es fundamental tener un conocimiento sobre cómo funcionan las instituciones europeas. Después vamos a hablar de la función pública europea, de los distintos tipos de contratos. Más adelante se trataría los perfiles y competencias. Es un trabajo intensivo el de las competencias, dado que es al final el criterio por el cual se os va a seleccionar. Y por último, se prepararían todas y cada una de las pruebas del proceso de selección. Y para esto no solamente se contarían con el conocimiento del equipo de nuestra empresa, sino que participarán también funcionarios europeos que ya hemos contactado y que están encantados de llevar a cabo esta formación. Bien, también la colaboración que realizamos con la Universidad de Alcalá de Henares no única y exclusivamente se limita a este curso, sino que también ofrecemos una serie de descuentos para el alumnado de la Universidad de Alcalá de Henares. Por ejemplo, ofrecemos un curso que se va a impartir este domingo, día 20, que el público general, lo que nosotros vendemos a través de nuestra página web y que se inscriben, pagarían 245 euros, y el alumno matriculado de la Universidad de Alcalá de Henares tiene la opción de acceder a esta formación por solo 75 euros. Nosotros sabíamos, porque seguimos siendo universitarios, algunos de ellos, en mi caso de doctorado, sabemos lo complicado que es asumir el compromiso de venir a un auditorio por la tarde. Implica tener mucho interés en la materia y por eso queríamos ofreceros a vosotros especialmente un precio especial, una sorpresa para este curso que celebraremos el día 20. Hemos reservado una serie de plazas
para las personas que vengan, y podréis acceder no solo a 75 €, sino solo por 40 € para cubrir costes fundamentales de la formación. Para participar solo tenéis que enviar un correo electrónico a info@jepso.eu con asunto "Habla del futuro de Europa en tu universidad". ¿Vale? Solo mandándonos vuestro nombre y vuestro interés en participar en esta jornada, nosotros estaremos encantados de tramitarlo, e igualmente, si hubiese más personas que las plazas que hemos puesto a disposición, estaremos encantados de poder llevar a cabo otra formación en fechas próximas. ¿Vale? Muy bien, y esto sería básicamente lo que queríamos transmitiros. Esperamos que os haya quedado relativamente claro dentro del reto que supone presentar esto en tan solo 30 minutos. En todo caso, estaremos encantados de ahora recibir vuestras preguntas o de tratarlo en la pequeña recepción que va a haber a continuación del evento. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Iván y Carlos. Está bien que hayas tenido este detalle con ellos. Pues yo les animo a que participen. Les facilitaré, obviamente, la información a través de los medios disponibles. Y bueno, pues es una buena manera de entrar en contacto con este mundillo. Es decir, a lo mejor pues, ustedes no lo tienen decidido todavía, pero ¿y si tienen la suerte que ha tenido, por ejemplo, Juan Luis, y obtienen de aquí a poco un cargo, un puesto relevante de funcionario europeo? Nosotros, pues encantados. Y si además salen de aquí ya formados, pues doblemente encantados. Así que yo les animo a que no dejen de explorar al menos esta opción que le ofrecemos desde la universidad.